Gloria a Dios. Bendiciones a todos. Es bueno estar en la casa de Jehová, ¿verdad? Cantar salmos a su nombre, proclamar su grandeza, su fidelidad, su bondad, su misericordia, sus hechos poderosos, sus proezas, sus maravillas para con los hijos de los hombres, todo lo que Él ha hecho, lo que Él ha dicho. Cuán grande es nuestro Dios, amén. Estamos publicándole a Él, estamos mostrando a Dios, a Jesús. Para eso estamos en la tierra, amén, para dar testimonio a la verdad. Gloria a Dios. Bien, ¿quieres decir algo? Pues que al terminar todos los jóvenes que al final van a ir el sábado al evento de Murcia, que nada más terminar nos juntemos un momentico para ubicarnos bien con el tema de los coches y todo eso, porque está un poco en el aire todavía. Los jóvenes, atención, los jóvenes, bienvenidos, bendiciones. El sábado hay un evento para todos los jóvenes en una iglesia ahí en Murcia y va a ser de mucha bendición. Procuren estar. Son 6 euros el menú a elegir y está todo muy bien organizado y es necesario ya, pues así como está todo organizado para la gran recogida de alimentos, gloria a Dios. Qué hermoso es ver que hay siervos siempre dispuestos para la obra de Dios. Así que con ilusión hagamos ese trabajo para Dios, sabiendo que del Señor vamos a obtener, recoger el premio, el galardón, la recompensa de la vida eterna y sobre todas las cosas que Él les ha agradado, ¿verdad? Bien, los niños pueden marchar. Bueno, un segundín, el fin de semana no, al siguiente vamos a hacer ayuno y oración. Me falta que me confirmen que me dan el día, pero vamos, pedido lo tengo y no creo que haya ningún problema. En principio lo confirmaré, pero 1, 2 y 3, denlo por hecho que tendremos ayuno y oración. El día 1, 2 y 3. A ver si para este domingo ya ponemos los horarios, que vamos a estar aquí en la casa, pero es importante, si tienes dudas de cómo realizarlo, pero es importante que todos nos podamos unir a ese clamor, ¿verdad? Que queremos elevar al Señor con nuestro ayuno y con nuestra oración. Bien, eso el fin de semana, no, al siguiente. En este fin de semana ya sabemos que tenemos lo de la recogida de alimentos, lo de los jóvenes, así que estamos siempre, ¿verdad? Moviéndonos activos para el Señor, ¿verdad? La fe obra, ¿verdad? Muéstrame tu fe por tus obras. La fe sin obras es muerta, ¿verdad? Así que nos movemos, actuamos y hacemos todas las cosas que el Señor nos pone para hacer. Bien, los niños a la escuela dominical y vamos a pasar al tiempo de la palabra, sin más demora. Dios tiene una palabra, como siempre, para nosotros hoy y queremos escuchar la voz del Señor. Padre, gracias te damos. Tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Por eso siempre tendremos cánticos de alabanza, sacrificio de acción de gracias para contigo, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, porque te has mostrado, porque te conocemos, porque podemos rendirte culto, pleitesía, adoración, porque te has manifestado en nuestras vidas, Señor, y queremos ahora presentarte este tiempo también de la palabra para que tú nos hables, Señor. Oh Dios mío, danos la capacidad de poder tener un corazón quebrantado, bien dispuesto para ti, Señor, donde tu semilla pueda profundizar, enraizar y producir fruto al 100%, Señor, el máximo fruto posible, porque es para ti, se trata de ti, de honrarte a ti, Señor. Padre, úsame como tú quieras, me pongo en tus manos y te pido que seas tú a través de mí, hablando el mensaje que tienes para tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Bien, estamos largo y tendido viendo, entendiendo muchas cosas. Tenemos que salir claros de toda esta serie de mensajes de
lo bueno, o sea, ¿para qué tú estás en la tierra? Vamos a empezar por ahí. ¿Para qué vivimos? ¿A quién le debemos nuestra vida? ¿A quién le debemos gratitud? Que nunca nos olvidemos quién es Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros, el sacrificio de Cristo, el día en que tú te encontrabas perdido, muerto en tus delitos y pecados, alejado de Dios, sin esperanza, sin Dios en este mundo. No saben, la verdad, sí sabemos, pero nos queda mucho que aprender. Tenemos lo más grande, lo que todo el mundo anhela tener. ¿Cuántas personas me han dicho a mí, personas a las que le he testificado del Señor, me gustaría tener esa fe que tú tienes, ¿verdad? Y esa fe es un regalo de Dios. Por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. No es algo nuestro, es algo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y que hay que valorar. Es por la fe que nosotros podemos alcanzar las promesas, la herencia que tenemos como hijos de Dios. Hemos sido justificados por la fe y hemos entrado a tener una relación, un pacto con nuestro Dios. Hay un pacto, Dios ha hecho un pacto con nosotros, así como lo hizo con Abraham, ha hecho un pacto con nosotros. Y por supuesto, en un pacto con Dios, ¿quién sale beneficiado? Nosotros, ¿verdad? Ustedes quisieran siempre poder asociarse y hacer pacto con alguien, ¿verdad?, que tiene la capacidad de poder enriquecernos. Es lógico, ¿verdad? Y en Dios dice que Él es el dueño del oro, sin ánimo de buscar, ¿verdad?, el lucro, el ánimo de lucro, el lucrarnos o el ganar, pero nosotros siempre estaremos necesitados del Señor. Él es dueño del oro y de la plata, en Él habita toda la plenitud de la divinidad. En Él habitan todos los tesoros de la sabiduría, dice, y nosotros estamos completos en Él. Nada nos falta, de su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. Es decir, ¿qué sería de nuestras vidas si no tenemos al Señor? Y es por eso que Dios nos está invitando, nos está exhortando a que podamos publicar sus alabanzas. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Hoy vamos a ver algo muy importante. Hable tu Biblia por el Salmo 116. Ahí nos quedamos el último día. Por supuesto, no, los muertos no alabarán a Jehová, ¿verdad? Ni cuantos descienden al sepulcro. Pero nosotros, entiéndanse para los que son nuevos, que los muertos necesariamente no son los que están en el cementerio, sino que hay muchos muertos en vida que viven todavía, ¿verdad? Pero el Señor nos ha dado vida y vida en abundancia. Tenemos vida. Dios nos ha libertado del poder del pecado. Dios ha roto nuestras cadenas, los yugos que nos tenían aprisionados y nos ha hecho libres. Solamente en Cristo Jesús podemos ser libres, ¿verdad? Y eso es algo maravilloso. Por eso continuamente no dejaremos de alabarle. Bien, en el Salmo 116, no lo voy a leer porque lo leímos el jueves pasado, pero es una declaración de gratitud. De hecho, se titula Acción de Gracias por haber sido librado de la muerte. Muchas veces Dios va a permitir que nos veamos en situaciones angustiosas, en situaciones límite, que no podemos más, para Él luego glorificarse más, para Él engrandecerse, para Él de alguna manera que puedas ver su mano poderosa obrando en tu vida y que entonces tú con gratitud rindas culto al Señor, le sirvas, le honres, lo proclames, ¿verdad? Entonces vemos que el salmista quiere contar su testimonio de lo mal que estaba. Ligaduras de muerte le habían rodeado, pero Dios fue el que rompió esas cadenas, el que le libertó. Y por eso, cuando él clamó a Dios, por eso en el Salmo 116 podemos encontrar 5, yo leyéndolo he encontrado 5 declaraciones del salmista donde él establece un compromiso con Dios por gratitud. Nosotros estuvimos viendo en esta serie de mensajes hablando de la mujer pecadora
y del ciego Bartimeo. Hablamos de esos dos casos porque en el caso de la mujer pecadora, ella estaba muy agradecida para con Dios, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces ella no escatimó para Jesucristo. No lo entendía Simón el fariseo, no lo entendían los que estaban ahí, ¿verdad? Pero ella sí sabía lo que estaba haciendo. En ella rebosaba gratitud, agradecimiento para con Dios, porque ella sentía ese perdón de pecados. Ella había sido libertada de todo su pecado que llevaba arrastrando y entonces podía mirar al Señor, podía mirar cara a cara a Dios, como nosotros ahora podemos acercarnos a Dios y tener, como he dicho antes, una relación con Dios de pacto. Somos hechos hijos de Dios, hemos entrado, ¿verdad?, en ese vínculo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí Dios nos ha metido. Por eso Jesús dice que sean uno, como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Ese es el sándwich, ¿verdad? El Padre, el Hijo y nosotros ahí, en medio, ¿verdad? Ahí estamos en el vínculo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nadie nos puede arrebatar de su mano. Y ahí estamos seguros, confiados. Ahí vivimos una vida siempre de fe, de esperanza, de plenitud. La vida del Señor es más de lo que este mundo nunca jamás te pueda ofrecer. La vida eterna es, hay una canción, conocerte más. En la medida que lo conocemos vamos siendo transformados, ¿verdad? Vamos siendo enamorados por Él. Pero es una vida que satisface, es una vida plena, es una vida donde vas a tener paz, alegría, gozo. Entonces, eso está en el Señor, lo sabemos. Esta mujer pudo encontrar todo eso porque su pecado fue perdonado. Sus muchos pecados, y tenía muchos, fueron perdonados. Así que ella derramó el frasco, rompió el frasco de alabastro, ungió los pies del Señor, lo ungió con el perfume, secó con sus cabellos, ¿verdad? Lo lavó con sus lágrimas y le secó con sus cabellos. Había gratitud. El ciego Bartimeo, cuando fue sanado de su ceguera, ¿qué hizo? Siguió al Maestro, siguió a Jesucristo, dice que le siguió glorificando a Dios, ¿verdad? Lo dice así la Escritura, lo vimos. Y siguió a Jesús glorificando a Dios, ¿verdad? Había gratitud en él, había agradecimiento. Quería ahora honrar con esa gratitud al Señor. Por ejemplo, el endemoniado gadareno, cuando él fue libertado de todo lo que llevaba dentro de esa legión de demonios, ¿qué hizo? Él quiso seguir, déjame que te siga, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, ¿verdad? La gratitud que había en él por ahora sentirse libre, por esa libertad que Cristo nos da, es lo que le movió a proclamar el nombre de Cristo. Amén. Y así nosotros estamos en este mundo, con gratitud a seguir publicando sus alabanzas, exaltándole a Él, ¿verdad? Manifestar sus atributos. Somos el pueblo escogido por Dios y los que vamos a publicar sus alabanzas, aquel que nos ha rescatado de las tinieblas a su luz admirable, vamos a proclamar sus virtudes, ¿verdad? Entonces, en el Salmo 116 es eso. Él va a hacer 5 declaraciones, ¿verdad?, de compromiso con Dios por la gratitud de haber sido libertado en los momentos de angustia. Vemos, número 1, en el versículo 9, dice, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Eso qué es? Caminar con Dios. Quizá entremos en cada uno de los puntos, ¿verdad? Pero hoy es otro punto. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. O sea, por gratitud, ¿él qué va a hacer? Caminar con Dios. Eso es glorioso. Todo el que caminó con Dios dio testimonio de agradar a Dios. Tuvo una relación con Dios y Dios se glorificó en su vida. Dios hizo grandes cosas con él y por medio de él. Entonces, caminar al final, ¿qué hemos dicho antes? ¿Quién es el beneficiado? Nosotros. Si es que al final somos nosotros. Caminar con Dios es todo, ¿verdad? Si no tenemos a Dios no tenemos nada, pero caminar con Dios quiere decir que tú siempre, cada paso que des, vas a tener presente al Señor. No vas a actuar por tu propia cuenta,
¿verdad? Vas a tener una relación íntima, vas a orar, lo vas a buscar, vas a hacer todo lo que a Él le agrada, ¿verdad? Como si Él estuviera siempre presente. Número 2, otra declaración de intenciones o de compromiso para con Dios por gratitud, dice en el versículo 12, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? El 13 dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. ¿Qué quiere decir? Yo tomo la copa de salvación. Y decir, levanto la copa de la salvación, brindo con esa copa. Yo recibo la salvación de Dios. ¿Quién ha recibido la salvación del Señor? Levanta la copa, brinda, celebra. Quiere decir, celébralo e invoca el nombre de Jehová. ¿Qué significa ahí invocar? Porque invocar lo dice en la Escritura en dos sentidos. Una es clamar a Dios en busca de ayuda. Cuando le invocamos, clamamos a Él. ¿Verdad? Cuando estamos en apuros, en aprietos, cada día. Yo estoy en apuros cada día. Lo reconozco. Por eso voy a Él cada día. Por eso al final Dios permite muchas cosas que nos ponen en debilidad, en temor, para acudir a su presencia y obtener el oportuno socorro. Para que siempre dependamos de su gracia. Pero aquí el sentido es no solamente que tú vas a depender de Dios y vas a estar siempre clamándole a Él, sino que vas a proclamarlo. Invocar es proclamar. Tú le vas a publicar a Él, significa publicar, proclamar, exaltar, pregonar, gritar, dar voces. O sea, es decir, tú no te callas, tú hablas de lo que conoces, de aquel que te ha dado la vida, das testimonio de Él. Ayer, por ejemplo, por ponerte un ejemplo cercano, ayer estuve guardia y empecé a testificar de mi Dios. Estaba con un conductor técnico y con una doctora. La doctora, cuando se enteró que yo era cristiano, pues ella dijo, pues yo también soy evangélica. Pues gloria a Dios, si no hubiéramos quedado callados ni nos enteramos. Aunque al final en 24 horas da tiempo, ¿verdad?, de conocerse. Pero fue por la mañana y fue pronto. Y entonces estuvimos hablando y hablábamos con pasión de nuestro Dios. Y ella me contó un milagro que Dios hizo por su hija, hermosísimo, y yo le conté otro milagro. Y el técnico, que no salía de su asombro. Y venga a hacerme preguntas, Y cuando nos escuchaba hablar de lo que Dios hacía en nuestras vidas, hubo un momento que dijo, es que no doy crédito. No doy crédito. Dice, jamás en mi vida yo he visto a alguien hablar de Dios con esa naturalidad. Con esa... Dice, y es que no salía de su asombro y me hacía pregunta. ¿Para qué estamos sobre la tierra de los vivientes? Para invocar, proclamar, exaltar y dar a conocer al Dios que ha cambiado nuestras vidas, que nos ha dado vida. Estamos para eso. Quizá Dios, por su gracia, pueda tocar esos corazones y pueda también darse a conocer a ellos y libertarlos, ¿verdad? Pero para eso estamos. No hay otro sentido ahora mismo de que tú vivas aquí en la tierra, si no es para proclamar el nombre del Señor, para invocar su nombre. No hay otro. No estamos aquí para vivir nuestra vida, entendámoslo. No estamos aquí, miren, esto es muy duro, yo sé que esto no se dice desde los púlpitos, pero yo lo voy a decir con temor del Señor. No estamos aquí para ser felices. Pero si todo el mundo va en busca de la felicidad. Y nosotros decimos que hemos encontrado la felicidad en Dios. Claro que sí, por supuesto. Pero el sentido de tu existencia aquí no es para que tú seas feliz. Es para ser testigo, para dar testimonio y proclamar al Dios que se te ha manifestado. Y que te lo ha dado todo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, todo. Incluida la felicidad. ¿Me entienden? Pero entendamos que el sentido
El propósito no es que Dios te salve, es para que tú seas feliz y vivas tu vida. Ahora, si tú vives para Dios, Dios te va a dar gozo. El fruto del Espíritu es gozo. Si es que eso está en el Espíritu. Si es que es irremediable. Si tú vives para Dios, estás viviendo en el Espíritu, ¿y tú qué vas a producir? Gozo. Vas a tener gozo. Yo siempre le he dicho a mucha gente, nadie, cuando se quejan de alguien que tiene espíritu de amargura y que se queja por todo, digo, es que nadie puede tener lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, Dios nos da gozo y podemos reflejar gozo y repartir gozo. Amén. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y me ha faltado uno, la fe. Aleluya, hermana, está ahí, esos reflejos. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, amados, aquí estamos para invocar, proclamar, exaltar, pregonar y publicar el nombre del Señor. Amén. Y la gratitud del salmista de haber visto su mano, cómo le ha librado de la muerte, cómo le ha socorrido en los momentos de angustia, está haciendo que él profiera: voy a caminar contigo, voy a andar delante de Jehová, voy a tomar la copa de la salvación, voy a brindar con alegría, voy a vivir con gozo mi vida cristiana y yo voy a invocar, a proclamar tu nombre para que todo el mundo conozca y tenga la oportunidad de creer en ti. Otra cosa que dice el salmista lo podemos encontrar a continuación en el versículo 14. Ahora pagaré mis votos a Jehová. Fíjense todos los compromisos que está estableciendo a Dios por la gratitud que hay en Él. Y que esos mismos votos deben de estar en nosotros por la gratitud que tenemos para con Dios. Caminar con Él, levantar la copa de la salvación, invocar su nombre, pagar nuestros votos, porque tú el día que aceptaste a Jesucristo, el día que te tomaste la copa de la salvación, aceptaste al Señor como Jesucristo, o sea, a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú hiciste unos votos, tú confesaste, tú hiciste una oración donde tú decías que rendías tu vida y tu voluntad al Señor, que ya no ibas a vivir tú, que ya no ibas a vivir para ti. Amén. Que ibas a dejar que Dios hiciera su obra en ti. Amén. Entonces, cuando vengan los momentos de prueba, ¿qué vamos a hacer? Porque en los momentos de prueba es cuando parece que perdemos el sentido, nos confundimos, olvidamos todo. Porque, miren, amados, de verdad, yo no sé qué nos pasa al ser humano. Porque un día estamos súper claros y firmes en algo, y al día siguiente, cuando viene una prueba, un simple vientecito en contra, puede hacernos confundirnos y que olvidemos quiénes somos, lo que Dios ha hecho por nosotros, la gratitud que le debemos a Él. Y que nosotros hicimos unos votos al Señor, que nosotros prometimos al Señor, que le íbamos a rendir nuestras vidas a Él, que ya íbamos a dejar nuestra vida de pecado para vivir la vida que agrada al Señor. ¿Dónde están esos votos? Los estamos pagando. La gratitud produce ese deseo de cumplir todo aquello que le hemos prometido al Señor. Amén. Otra cosa que el salmista va a decir por su gratitud, miren la gratitud qué importante es. De hecho, ponme Filipenses 4:6. Para ir reforzando, esto es como los que entienden de construcción, vamos metiendo puntales. Un puntal por aquí, otro puntal por acá, ¿verdad? Y vamos reforzando la enseñanza para que quede ahí bien apuntalada en nuestros corazones, en nuestras vidas. Para que cuando vengan los momentos de prueba nosotros sepamos muy bien quiénes somos. Amén. Y a quién le debemos nuestra vida. Porque al final, la mayoría de las veces Dios no tiene culpa. Dios no tiene la culpa. No. La mayoría de las pruebas nos metemos nosotros en ellas. Por nuestra carnalidad, por nuestra desobediencia, por nuestra terquedad, por nuestra rebelión. Y si en alguna prueba Dios decide meterte, tranquilo. El que invita paga.
que Dios está contigo, que lo ha permitido con un propósito, que se va a glorificar más, como hizo con Lázaro cuando enfermó y murió y dijo Jesús, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y con esa seguridad hay que enfrentar la vida. Ya está bien, ¿verdad? De venirnos abajo por cualquier cosa y confundirnos y empezar a renegar de Dios. Y empezar a actuar en nuestras obras y en la carne. No, porque eso al final es empezar a destruir todo aquello que has estado construyendo por tanto tiempo. Y yo creo que nadie, si alguien está edificando su casa donde va a vivir, ¿verdad? Donde va a pasar momentos buenos en su vida, los mejores momentos con su familia, va a estar con una mano edificando. Y edificando, y luego de repente se le cruza el cable y va a estar destruyendo todo aquello por lo que ha trabajado. Amén. No, ¿verdad? No seamos insensatos. Dios tiene grandes cosas. Solamente nos pide que sigamos confiando en Él, pase lo que pase. Ten fe, solamente cree, como le dijo Jesús a Jairo cuando murió su hija. Solamente cree. Amén. Bien, miren qué importante en Filipenses 4:6, Nuevo Testamento. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Atención, siguiente. Sigan. La segunda parte del versículo. No, la segunda parte. Con acción, ¿cómo? Con acción de gracias. Siempre que yo he meditado en este versículo, lo he leído, yo he dicho, pero Señor, ¿por qué en medio de mi oración, mis ruegos, mis afanes, mi todo, ¿por qué aparece aquí con acción de gracias? Al final es el motor que nos mueve. Dice, dar gracias a Dios también en Tesalonicenses. Gracias a Dios en todo. Siempre tiene que haber gratitud. En todo, en tu vida. No puede faltar la gratitud. De hecho, yo titulé una de las predicaciones de esta serie de mensajes que la gratitud era nuestra gasolina para poder glorificar al Señor. Para vivir una vida que honre a Dios. La gratitud. Y a mí llama la atención que en medio de mis ruegos, mis necesidades, yo esté dando gracias al Señor. Todo con acción de gracia, amados. Siempre todo lo que haga, hazlo con acción de gracias. Amén. Y el resultado, miren lo que es el siguiente versículo. Dice, y la paz, miren qué hermoso. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Dónde va a estar mejor nuestro corazón y nuestra mente que en Cristo? Ahí guardado, en un lugar seguro, ¿verdad? Ahí es donde descansamos en paz, donde viene la tranquilidad y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero miren cuáles son las directrices. En vez de dejarte afanar y turbar, presenta tus ruegos, haz conocer a Dios tus súplicas con acción de gracias, siempre con gratitud, amado. Bien, lo siguiente después de los votos llevamos caminar con Dios. Levantar la copa de la salvación e invocar su nombre, proclamarlo. 3, pagar nuestros votos. 4, sería ser siervo, servir al Señor. Está en el versículo 16. Oh Jehová, ciertamente yo soy, dice... Versículo 16, yo soy tu siervo. Hay tanta gratitud, arde su corazón en gratitud, hay tanta acción de gracias en él que dice, yo soy tu siervo. ¿Tú qué dices? ¿Eres siervo de Jehová? Amén, somos siervos de Dios, del Dios Altísimo. ¿Por qué dice que es siervo suyo? O sea, no es en vano, no es en balde, es que hay motivos para servirle, ¿verdad? Para ser su siervo. Dice, oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto
mis prisiones. Miren, ¿qué quiere decir esto? Está diciendo que es hijo de su sierva, es decir, que su mamá era sierva de Dios y él, por nacimiento, como a lo mejor muchos han podido nacer. Ayer la autora con la que hablaba decía, pues yo tengo la dicha de haber nacido en un hogar cristiano. Gloria a Dios, no todos tuvimos esa oportunidad, pero el que ha nacido tiene muchas más oportunidades, aunque Dios es soberano y puede hacer como quiera. Y al final el que es llamado a la salvación se va a salvar, ¿verdad? Pero el que ha nacido como el salmista puede decir, yo soy tu siervo, hijo de tu sierva, ¿vale? Es siervo, pero no solamente es siervo por eso, por nacimiento, sino que es siervo porque Jehová ha roto sus prisiones. O sea que es siervo, número 1, por nacimiento. Número 2, por redención. Porque Dios lo ha comprado, porque Dios lo ha libertado. Dios cuando nos liberta, ¿cómo nos libertó Dios? Comprándonos, rompiendo nuestras prisiones. Amén. Él nos compró por precio, nos redimió por la preciosa sangre de Cristo, por precio habéis sido comprados. Y eso fue lo que rompió nuestras cadenas. Él rompió nuestras prisiones. Amén. Él es el que nos libertó. Puesto que Él nos ha libertado, ¿qué dice en Romanos 6? Libertados pues del pecado, habéis venido a ser siervos de la justicia. ¡Wow! Siervos de Dios, porque la justicia es Dios. Amén. Yo le sirvo a Dios, yo le sirvo a lo bueno, a lo recto, a lo justo. Yo no vivo para el mal, no vivo para el pecado. Yo soy un siervo de Dios. Amén. Pero porque primeramente Dios me libertó del pecado para ahora yo poder ser un siervo de Dios. Amén. Así que ahí tenemos algo muy importante también. El cuarto punto, servir a Dios. Por gratitud siempre, porque Él es el que ha roto nuestras cadenas, el que nos ha libertado. Y número 5 está en el versículo a continuación 17. Te ofreceré, que es todo lo que estamos hablando. Y que si esto lo cumplimos todo. Al final todo se resume a esto. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Quede claro, amado. Esto es lo más importante. Si esto lo hacemos, porque está diciendo, yo te voy a ofrecer sacrificio de alabanza. Y vuelve a decir, e invocaré el nombre de Jehová, ¿qué quiere decir? Porque una cosa va con la otra. Yo no puedo invocar, proclamar y exaltar a Dios y publicarlo a Él si yo no le alabo. Y recuerden que que cantar es una forma de alabar a Dios. Es una forma hermosa de alabar a Dios con nuestros cánticos. Pero la mejor forma de alabar a Dios es con nuestra vida. Que nuestros actos, que nuestros dichos, que nuestra forma de vida esté siempre glorificando, alabando, exaltando y adorando a Dios. Porque al final alabar es manifestar el aprecio y la admiración que tenemos por algo o por alguien, por sus atributos y por sus méritos. Y díganme, por eso se llama, estos títulos empiezan ya así. ¿Quién como Jehová? Y luego sus subtítulos, según lo que Dios nos habla. Porque nadie merece nuestra alabanza y nadie es digno de honra como Jehová. Nadie se puede asemejar a Dios. ¿A quién podemos comparar con Dios? A nadie, dice la Escritura. ¿Qué imagen vais a componer? ¿A qué vais a comparar a Dios? Dice en Isaías 40. Nadie, ¿verdad? Dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra, que sus ojos ven, sus párpados examinan, que nosotros somos como langostas delante de Él, que las naciones son como la gotita que cae en un cubo. ¡Pum! ¡Pum! Ya veremos Isaías 40, es muy hermoso, ¿verdad? Para que veamos realmente quién es Jehová y cómo no hay otro como Él, digno de alabanza, digno de rendir nuestros corazones a Él. Pero es que ahora,
ahora vamos a entrar en materia, en estudio. ¿Todavía está en sus mentes? ¿En condiciones de poder? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Amén? Bien. Cuando dice, te ofreceré sacrificio de alabanza, la mayoría de las traducciones no dicen eso. Dicen sacrificio de gratitud. Tú lo decías al principio, lo importante, hablando de la alabanza, que es nuestra gratitud a Dios. La alabanza es nuestra gratitud. Sacrificio, dicen la mayoría de las tradiciones, que en vez de que le ofrezcamos sacrificio de alabanza, es sacrificio de gratitud. Y en esa gratitud, entonces, nosotros vivimos siempre publicando su grandeza, sus virtudes, ¿verdad? Exaltándole a Él y dando testimonio de Él. Pero la gratitud, la acción de gracias, sacrificio de acción de gracias. Me llama la atención que en la mayoría de las traducciones diga sacrificio de acción de gracias, en vez de sacrificio de alabanza. En la Reina Valera nos dice sacrificio de alabanza. ¿Y a qué conclusión llegamos? Que al final la alabanza brota cuando hay gratitud, ¿verdad? Que al final es acción de gracias siempre. Todo lo que en nosotros exalta a Dios, en nuestra forma de vivir, es gratitud. Gratitud para con Dios. Amén. ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde viene? Yo me voy haciendo preguntas, ya el Espíritu Santo me va llevando. Vamos a aprender un poquito juntos, amado. ¿De dónde viene ese sacrificio de acción de gracias? Eso está escrito anteriormente. Eso está escrito en la ley. Eso está escrito en Levítico. ¿Se atreven a leer algo en Levítico conmigo? ¿O les parece muy heavy? Porque el Levítico parece difícil de entender, igual que el Apocalipsis. Y en Apocalipsis hay unas revelaciones preciosas. De hecho, Apocalipsis es el libro de revelaciones. Amén. Miren, Levítico 7, porque los primeros libros, el Pentateuco, es muy importante porque es el inicio, es el principio de todo. A raíz de ahí podemos, si lo conocemos bien, podemos entender muchas cosas que vienen después y poder aplicar a nuestra vida muchas cosas. Y Dios quiere un pueblo sabio, entendido, que entendamos por qué yo hago las cosas, por qué Dios me pide su alabanza. El otro día me decía otra persona que Dios puso delante de mí para que le testificara, cuando fui a por las camisetas, y una de las 1000 preguntas que me hizo en su ansia de poder resolver muchas dudas que tenía, pues me dijo, ¿y por qué Dios, si es Dios, por qué necesita que le adoren? Porque y yo, no, Él no necesita que le adore nadie. Simplemente Él es Dios y nosotros rendimos la alabanza y la gloria debida a su nombre, como dice la Escritura, ¿verdad? Es que Él lo merece. Simplemente la alabanza y la adoración brota de nosotros por la gratitud de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Él lo merece, Él es digno. Amén. ¿Por quién es Él lo primero? ¿Por quién es Dios? Porque Él es el creador de todas las cosas. No existiría la tierra y nada de sus beneficios. Ni siquiera nosotros hubiéramos tenido oportunidad de vivir la vida si no fuera porque Dios nos ha creado, lo ha creado y lo ha creado todo, dice la Escritura, para que lo disfrutemos. ¿Cómo no alabarle? O sea, es que es algo natural, no es algo forzado. Es gratitud para aquel que lo ha creado todo, que dice que de Él, por Él y para Él son todas las cosas y que Él merece la gloria por los siglos de los siglos. Amén, aleluya, dale un aplauso. Gloria a Dios. Pero, ¿cómo entender eso? Una persona que no se le ha manifestado Dios. Quizás se le está manifestando ya. Yo diría que sí, ¿verdad? No son encuentros fortuitos, al azar. Dios lo tiene todo perfectamente calculado, ¿verdad? Habían inquietudes en Él, más de las que yo he visto en mi vida en nadie. Hasta conocía la Biblia, pero no creía en ella.
porque al mismo tiempo se ha contaminado con 200.000 filosofías, doctrinas humanas, y ahí tiene un pupurri, y al final le dije lo que dice la Escritura: para llegar a ser sabio muchas veces hay que hacerse ignorante, porque si no es imposible llegar a la verdad, porque en este mundo es un mundo de mentira, de confusión, de caos, y muchas de las cosas que me decía, yo le decía, pero tú te has asegurado que esa fuente es verdadera, que es fiel. ¿Te vas a creer lo que diga cualquiera? ¿Tú sabes lo que se ha perseguido el cristianismo, la Escritura, la Biblia, la fe? ¿Y cuántos locos se han levantado en contra? Y han levantado hipótesis. ¿De dónde? Porque les da rabia, porque no quieren que creamos, porque nos quieren robar la fe. Y ya no le hablo del diablo porque si no me lo cargo. Levítico 7, versículo 11. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Y esta... ¡Ay, mi Ana! Y esta es la ley, miren lo que dice. Y esta es la ley del sacrificio de paz. Atención. Aquí va a entrar otra... Mire, se hacían muchos sacrificios. En el sacerdocio levítico se hacían muchos diferentes sacrificios. Es un lío, ¿eh? Hay que sentarse, estudiarlo, no es fácil. Pero hay muchos sacrificios. Yo te voy a resumir 3 tipos de sacrificios muy comunes que se hacían continuamente. El sacrificio expiatorio, donde se sacrificaba un animal, se le ponía la mano, se le imputaban todos los pecados de la persona sobre el animal, se degollaba, se derramaba su sangre, ¿verdad? Y la paga del pecado dice que es muerte. Entonces pagaba el animal con su sangre. Sin derramamiento de sangre, dice en Hebreos, no hay perdón de pecados. Entonces por eso Cristo derramó su sangre, para perdonar nuestros pecados. De ahí viene todo. Y ya no hace falta sacrificar más. Pero estamos en el Antiguo Testamento, en Levítico. Se hacían sacrificios expiatorios para perdonar, porque si no, no podía haber una relación con Dios, porque el pecado siempre va a ser un estorbo. Entonces, ¿de qué manera Dios podía tener una relación de pacto con su pueblo? ¿Cómo? Por medio de esos sacrificios se derramaba la sangre y alguien tenía que pagar por el pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces, una vez que el pecado era quitado, pues Dios podía seguir caminando. Por eso la sangre se derramaba, se echaba en el día de la expiación sobre el propiciatorio. Solamente una vez al año se entraba al lugar santísimo, el sacerdote, solamente el sumo sacerdote, después de purificarse, y entraba, y entonces derramaba la sangre sobre el propiciatorio, que es la tapa. Es la tapa donde están los 2 ángeles, los 2 querubines, ¿verdad? Con las alas así, uno enfrente del otro, una tapa de oro, ¿verdad? Como el arca también estaba revestida de oro. Y el propiciatorio es la tapa del arca. ¿Y dentro del arca qué había? Las tablas de la ley, la vara que reverdeció de almendro, de Aarón, que es tipo del sacerdocio de Aarón, y un poco de maná, ¿verdad? Entonces, pero la sangre se echaba sobre el propiciatorio del animal, porque ¿qué significa propiciatorio? ¿Por qué estoy explicando todo eso? ¿Qué significa propicio? ¿Qué decía el fariseo cuando... el fariseo no, el publicano. El publicano que decía, sé propicio a mí que soy pecador. Sé propicio a mí. El fariseo no, el fariseo se creía ya, él no va más, ¿verdad? Y levantaba alto, yo no soy como este pecador. No, la actitud correcta es sé propicio a mí, ¿verdad? Que Dios nos sea propicio, que Dios nos sea favorables a pesar de nuestro pecado. Por eso se rociaba, se derramaba la sangre sobre el propiciatorio, como un tipo de que por medio de esa sangre Dios puede sernos propicio, podemos tener comunión con Dios. Nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Y Él no puede, ¿verdad?, negarse a sí mismo. Gloria a Dios. Entonces, estaba el sacrificio expiatorio, estaba el sacrificio de culpa, por culpa. También, ¿no? Porque una vez que se expiaba, pues también para quitar esa culpa, esa culpabilidad sobre el hombre, se había otro sacrificio. Estoy resumiéndolo mucho. Y ahora vamos a hablar del sacrificio de paz.
Y ahora vamos a ver por qué lo relaciono con el sacrificio de alabanza o el sacrificio de acción de gracias. Esto es muy importante entenderlo. ¿Lo creen? Para que sepamos. No podemos ser un pueblo ignorante. Y además, yo me estoy encontrando últimamente con mucha gente del mundo que me hace muchas preguntas. Y hay que saber responder, ¿verdad? Hay que estar preparado. El apóstol Pedro dice que estemos siempre preparados para presentar defensa del Evangelio, de aquello que creemos, de la razón de la esperanza que hay en nosotros, ¿verdad? Hay muchos que nos van a preguntar, hay mucha gente muy inquieta. Llega la hora en la cual Dios va a producir hambre y no de pan, y sed no de agua, sino de la poderosa palabra del Señor. Y tenemos que estar preparados, ¿amén? Para eso es la iglesia, eso también nos prepara. Bien. Y esta es la ley, versículo 11, y esta es la ley del sacrificio de paz. Va a decir cómo hay que hacer el sacrificio de paz. Va a dar la instrucción del sacrificio de paz. ¿Y qué quiere decir el sacrificio de paz? Dice que se ofrecerá a Jehová. ¿Qué quiere decir un sacrificio de paz? ¿Por qué le llama sacrificio de paz? Y que tiene que ver, como vamos a ver, de acción de gracias, con la acción de gracias. Sacrificio de paz es que por el agradecimiento, por eso ahora vamos a ver que también habla de la acción de gracias, por el agradecimiento que hay en ti, tú presentas un sacrificio, porque tú has obtenido paz. Se llama sacrificio de paz por la paz que obtienes una vez que tus pecados para con Dios han sido perdonados. ¿Se entiende? Entonces se llama sacrificio de paz. Y si se dan cuenta, toda la Escritura está inspirada por Dios. ¿Por qué dice en Romanos 5.1? Pónganmelo. ¿Por qué dice en Romanos 5.1 que estamos justificados por la fe tenemos paz? ¿No dice que tenemos paz? Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el momento en que tú estás en paz con Dios, por la fe, porque tu pecado ya ha sido perdonado, entonces tú puedes entrar en esa relación con Él, de hijo o de pueblo, con Dios. Y si tú ya tienes esa relación con Dios, tú puedes tener paz. No solamente porque estás en paz con Dios, sino que ahora tienes la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Entiendes? Y que solamente va a venir esa paz cuando tú estás en paz con Dios. Si estás en paz con Dios, tienes la paz de Dios. Me gusta eso. ¿Le gusta a usted eso? A mí me gusta. Me gusta que yo puedo tener paz. Entonces se hacían sacrificios de paz. Un sacrificio de paz es una ofrenda que yo presento al Señor sobre su altar. Yo presento esa ofrenda por la gratitud que hay en mí, por haber sido perdonado mi pecado y ponerme otra vez en una buena relación con Dios, tener paz para con Dios y no perder las bendiciones, ¿verdad?, que yo obtengo, que yo tengo por tener a Dios como mi Dios y yo ser su pueblo. Entonces, fíjense lo que dice. Esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere, mira, atención, si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Versículo 13. Con tortas de pan leudado presentará su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias. Miren, ¿cómo le va a llamar ahora? Está hablando del sacrificio. Ahora no le llama sacrificio de paz. Dice que es sacrificio, pero es el mismo. Sacrificio de acción de gracias de paz. Y miren cómo lo va a llamar después. Dice, y de toda la ofrenda presentada, una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne, miren cómo le llama ahora, me gusta. Y la carne del sacrificio de paz en acción de... O sea, que el sacrificio de paz se presenta en acción de gracias.
se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Ahora, ¿entendemos la relación que hay? No solamente en Hebreos 13:15, en el Nuevo Testamento, nos dice que ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿No es lo mismo que dice en el Salmo 116? Que ofrezcamos sacrificio de alabanza e invoquemos el nombre del Señor. ¿No es lo mismo? Fruto de labios que confiesan su nombre. Esa es la alabanza. O esa es, en vez de sacrificio de alabanza, es sacrificio de acción de gracias o sacrificio de paz. De la gratitud viene todo, al final. Viene la alabanza, viene la honra debida a su nombre, nuestras vidas se conducen en ese temor del Señor, en esa gratitud. Tenemos paz para con Dios. Podemos presentar tener siempre ese sacrificio de paz, de acción de gracias y esa alabanza que siempre glorifica al Señor. Amén. Me gusta eso de sacrificio de paz. Me gusta mucho. Miren, vamos al Salmo 107, amados. Ay, es que debería de ir. Recuerden, sacrificio de paz en acción de gracias. Sacrificio de alabanza. Estamos hablando de lo mismo. La gratitud. La gratitud produce que yo pueda dar un buen sacrificio al Señor, una buena ofrenda. Miren, yo estoy entendiendo ahora mejor lo que es ese sacrificio de alabanza o de gratitud. Al final, no dice sacrificio de alabanza, en Hebreos 13:15, ofrezcamos siempre sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Ese sacrificio de alabanza, como que si lo vemos con una mente corta, nos podemos quedar en que la alabanza a Dios es como algo difícil, como un sacrificio. No, lo que quiere decirse, porque la alabanza brota, amado, de un corazón agradecido, y no es dificultosa. Es difícil cuando estamos en prueba, ¿verdad? Pero la alabanza a Dios, si brota de la gratitud, brota espontáneamente, ¿verdad? Brota sola, por el agradecimiento. Pero le dice sacrificio de alabanza porque es la ofrenda que le presentamos al Señor. Es una ofrenda, es un sacrificio, una ofrenda que se le da a Dios. ¿Entendemos eso? Porque yo siempre, sacrificio de alabanza, yo muchas veces decía, pues a mí no me cuesta cantar. Yo lo hago con mucho gusto para mi Dios, ¿no? Es que esa es la ofrenda que tú le estás presentando a Dios. Ese es el sacrificio, la ofrenda. Porque con cada sacrificio se presenta una ofrenda, ¿verdad? De flor de harina, de libación, Bien. En el Salmo 107, también es un salmo muy hermoso, donde vemos que empieza alabando, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Dice, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Y dice el versículo 8, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa, necesitada, y llena de bien al alma hambrienta. ¿Quién puede colmarnos, verdad? Saciarnos. Por eso nos invita a seguir alabándole, ¿verdad? Miren, atención. Dice, algunos moraban en
tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicciones y en heridas, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Al final, ¿qué es lo que nos hace estar en prisiones de maldad, en sombra de muerte, en tinieblas, en sufrimiento, en lamento? Desobedecer al Señor, apartarnos de Dios, alejarnos de Él, no tenerle en cuenta, vivir nuestra vida ajenos a Dios, ¿verdad? Por eso es tan mala la altivez. Cuando se quiere suscitar altivez, arrogancia, orgullo en nuestros corazones, nos separa del Señor. Nos hace tomar nuestros propios caminos, dejamos de permanecer humillados, recibiendo el consejo de Dios y andando por donde Él quiere. Es el principio de la caída. Hay que distinguir en nosotros toda posición, todo corazón altivo, todo lo que se está rebelando en contra de lo que Dios quiere y ponerlo rápido a los pies del Señor, ¿verdad? Porque te puede hacer caer en tinieblas, en sombra de muerte, porque fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó, dice, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. ¿Sabe lo que está pasando aquí? Están cuando decía en el versículo 10, aprisionados en aflicciones y en hierros. Los hierros son las cadenas que nos tienen cautivos, ¿verdad? Ahí no hay una persona que está esclava, cautiva del pecado, no puede ser libre y no puede ser feliz nunca, no puede tener gozo, no puede tener alegría. Es falso, no es real. La paga del pecado es muerte. Por eso es tan importante la libertad que obtenemos en Cristo Jesús, el que nos hace verdaderamente libres. Si el Hijo es libertario, seréis verdaderamente libres. Fíjense, es que el versículo 12 dice, por eso quebrantó con trabajo sus corazones. Ese es el trabajo de todo aquel que está cautivo y que vive y trabaja y no se sacia con nada. Ese es el trabajo que dice Salomón, que dice que todos los días son fatigosos para el hombre, más de lo que se puede llegar a soportar. Esa es la fatiga, ese es el trabajo y ese es el cansancio que tuvimos todos cuando no teníamos a Dios, porque nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Y entonces intentamos saciarnos con esto, con lo otro, y al final nunca llegamos. Y produce un trabajo. Ese trabajo, esa fatiga, yo la experimenté cada noche que trabajaba en la risaca. Y yo para saciarme tenía que correr y irme de fiesta y hacer esto y hacer lo otro. Y llegaba a trabajar y hacer una noche entera y decía, ¡oh! Sí, yo estoy para acostarme, yo estoy cansado, yo estoy agotado, y sentía esa fatiga. Una fatiga, la sentía una fatiga más allá de lo físico, también una fatiga del corazón. Y no podía más, necesitaba ya que Dios me llegara, que Cristo llegara, me libertara, conocerlo a Él, empezar a saciarme, a llenarme, empezar a salir, que Él rompiera mis cadenas y salir de esa prisión en la cual estaba encadenado. Yo cerraba los ojos y yo me veía encadenado. Y aún no, Dios todavía no me había libertado, no había llegado. Y yo me veía encadenado. Y yo quería salir de esa situación. Y yo quería dar un giro a mi vida. Y estaba pensando en venderlo todo, irme por ahí, huir. ¿De qué hubiera servido? De nada. La única esperanza que hay para mí y para toda persona es que Jesucristo llene nuestros corazones, nos liberte, lo puedas conocer y salir de esa fatiga, de ese cansancio, de esas prisiones, de esos yugos, de esas tinieblas. Pero para poder ser libre, para poder salir de las tinieblas a la luz, pasar de la muerte a vida, como dijimos el jueves pasado, si estás perdido, ser hallado, tienes que estar en esa situación y tienes que clamar al Señor. Invocar su nombre. Y entonces Dios te va a salvar
y tú vas a vivir con gratitud siempre tu vida y le vas a ofrecer ese culto racional que él merece, siendo un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Y es así es como funciona, amado. Entonces, miren qué hermoso. Al final, el estribillo que se repite por todo el Salmo es lo que dice el versículo 13 que viene a continuación. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. El día que tú buscaste al Señor en tu angustia y clamaste a Él, Él te libró. Él se manifestó. Ahí está la gratitud. Ahí está el sacrificio de alabanza, de acción de gracias, el sacrificio de paz. Amén. Los sacó, dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. No la alabamos de gratis, no. La alabamos de gratis, pero porque hay gratitud en nosotros, amado. Pero lo que quiero decir es que si le alabamos es porque tenemos muchos motivos para alabarle. Porque Él ha tenido misericordia de nosotros, porque Él es el que nos ha libertado el día que tú le clamaste en tu angustia. No se decía el Salmo 116, amo a Jehová porque Él ha oído mi voz. Porque cuantas veces yo le he invocado, Él ha inclinado a mí su oído y me ha libertado. Vamos a seguir, y estamos terminando, créanme que estamos terminando. Dice, el jueves to be continue, me hubiera gustado llegar hoy a un punto que me gustaba mucho, que era muy edificante, pero vamos por porciones, ¿verdad? Dice 16, porque quebrantó las puertas de bronce, sigue hablando de la libertad que Dios nos ha dado. Alaben la misericordia, decía el 15, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce. Parecía que no había salida para ti. Estabas encadenado en prisiones de maldad. Pero ¿quién quebrantó las puertas de bronce? ¿Quién desmenuzó los cerrojos de hierro? Dice, fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero, o sea, da igual la situación en la cual se pueda encontrar el hombre por su insensatez, por su rebeldía. Da igual. Si tú clamas a Dios en tu angustia, Él te va a librar de tus aflicciones. Y tú siempre vas a presentar a Dios sacrificio de alabanza, sacrificio de acción de gracias y sacrificio de paz. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Miren, 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Aleluya. Me gusta. Es que era una ruina. Sin Dios, nuestra vida es una ruina. Amén. Cuando Dios despierta su palabra y la envía sobre nosotros, nosotros despertamos. Nosotros nacemos de nuevo. Nacemos a la verdad del reino de Dios. Podemos entrar a vivir el reino de Dios. La palabra de Dios no vuelve vacía. Solamente si Dios dice la palabra, nosotros somos sanados, somos libertados, somos restaurados. Pero qué necesidad tenemos, ¿verdad?, de siempre estar clamando al Señor e invocando su nombre. Y dice, le libró de su ruina, versículo 21, alaben otra vez. Fíjense que siempre se está repitiendo diferentes situaciones angustiosas, de maldad, de angustia, pero si tú clamas a Dios, Él te va a librar. Y entonces dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Al final siempre hay esperanza en Dios. Amén. Siempre hay esperanza en Dios. ¿Y qué dice el 22?
ofrezcan sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Con júbilo. Alza la copa de la salvación. Proclama su nombre con alegría, con júbilo. Amado, nosotros somos los que realmente hemos hallado gracia delante del Señor. Pablo nos llama vasos de misericordia. Hemos hallado gracia, somos vasos de misericordia. Dios ha querido exaltar su misericordia y su gracia sobre quien Él ha querido. Y nosotros somos ese pueblo que ha podido conocer al Señor. No todo el mundo tiene la oportunidad, amado. Hay mucha gente que está cautiva, sufriendo en prisiones de maldad. Hay gente que se suicida todos los días. ¿Cuántos suicidios ocurren? Creo que cada hora son un montón de suicidios cada día. Cuántas depresiones, cuánta ansiedad. El mundo está fatal, lo sabemos, ¿verdad? Pero si claman a Jehová en su angustia, pueden ser librados de sus aflicciones y vivirán siempre presentando ese sacrificio de acción de gracias, ese sacrificio de alabanza y publicar con júbilo. ¿Amén? Publicar con júbilo, con alegría. Amado, es que por eso es tan importante y es al final el rema de este mensaje. Y es que nosotros tenemos que valorar mucho. Para darle ese culto racional, tenemos que entender, saber, comprender a cabalidad todo lo que Dios ha hecho por nosotros y nunca olvidarnos de dónde estábamos antes, cuando estábamos en esas prisiones, en esa angustia, y cómo Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. Por tanto, nosotros le alabaremos todos los días de nuestra vida. Amén. Pero ¿cómo le vamos a proclamar? Con júbilo, amado. Tú no puedes llegar y testificar del Señor y proclamar y alabar al Señor con tristeza, con llanto, con lloro. No, amado, algo tiene que pasar. Miren, la predicación de este domingo de la Iglesia del Amanecer de la Esperanza en Nueva York, yo me quedé perplejo. El sentir que Dios puso en Radamés y la palabra que dio también habló de Ezequías. De cómo en su angustia clamó al Señor. ¿Pero por qué clamó? Por esa amargura que había en él. Y nosotros pusimos también ese ejemplo, como en los momentos de angustia clamó, pero luego y dijo que le iba a alabar siempre, que no iba a dejar de acordarse de lo que Dios había hecho por él, que iba a vivir en esa acción de gracias para con él, pero luego se olvidó. Pero Radamés, el sentir que había en su corazón, que yo pude leer, subrayar, es que algo tiene que pasar en el pueblo de Dios, porque habló de que no brote en nosotros ninguna raíz de amargura que pueda contaminarnos y estorbar nuestra vida, nuestro caminar como cristianos. Porque a Ezequías al final dice, y lo hemos estudiado, lo hemos visto recientemente hablando de todos estos mensajes, pongan una masa de higo, y estaba en esa amargura, y trajeron esa masa de higo y pónganla sobre la llaga y sanará. Y entonces Radamés decía, algo tiene que pasar en el pueblo de Dios para que se cure ya esa raíz de amargura que está brotando en el pueblo, que está impidiendo que podamos gozarnos. Porque al final habló del gozo, terminó en Nehemías 8:10, diciendo, no os angustiéis, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. El gozo del Señor tiene que estar en el pueblo de Dios. No podemos publicar, no podemos alabar, no podemos engrandecer, no podemos proclamar y no podemos dar a conocer a Dios desde la tristeza, desde la angustia, desde la amargura. No. Es hora de revestirse de gozo, del óleo de gozo que Dios ha derramado sobre nosotros.
Él ha hecho huir la tristeza, el gemido, el llanto, el lamento, ha desatado mi cilicio y me ha ceñido de alegría. Quita todas las piedras que hay en el camino. Mira si hay alguna raíz de amargura que te está estorbando. Y repara esa grieta, repara esa amargura. Soluciónalo. Ponlo todo al orden perfecto. Alinéate y allana el camino. Porque la gloria de Dios va a pasar. Amén. Porque el gozo del Señor tiene que venir sobre su pueblo. Porque urge ya un pueblo que Dios liberta, como dice en el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de su pueblo, entonces seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza, y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Amén, aleluya. Es desde ahí, desde el gozo, desde la alegría, que el mundo va a percibir, es que vamos a publicar sus alabanzas, sus atributos, sus virtudes, para que todo el mundo pueda conocer a Dios. Es desde el gozo, es desde la alegría de ser libre, es desde la acción de gracias, de la gratitud en nuestros corazones, que nosotros vamos a hacer un sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Danos ese gozo. Quita de nosotros toda amargura, ira, gritería, enojo, malas palabras, soberbia, avaricia, idolatría. Oh, Señor, cualquier raíz de amargura, todo lo que está siendo como un pinchazo en un neumático. ¿De qué sirve? Oh, Dios mío, Tú nos das la capacidad de vivir una vida totalmente plena, abundante, rica, feliz, satisfactoria. Señor, está al alcance de nuestra mano. Pero ¿de qué sirve? Me viene el ejemplo, ¿de qué sirve un gran coche? Sea cual sea, un Ferrari, un Porsche, un Rolls Royce, da igual, un coche el más caro del mundo. Da igual, ¿de qué sirve ese coche si tiene un neumático pinchado? Ese coche no sirve para nada. Ese coche ni siquiera puede andar, ni siquiera puede salir del garaje. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pinchando el neuma de Dios? El Espíritu de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que está pinchando? ¿Cuáles son las raíces de amargura? ¿Cuáles son los aguijones? ¿Qué es lo que está impidiendo que nosotros podamos ascender, Señor, y vivir una vida mucho más poderosa, abundante, rica y plena que la que estamos viviendo, Señor? Perdónanos, ayúdanos, Señor. Queremos, no por nosotros, Señor, nosotros seremos beneficiados, pero lo más importante es que no podemos ser tu pueblo que publica tus alabanzas con júbilo, que invoca tu nombre y lo proclama, si en nosotros no se ve el gozo de tu salvación, la alegría. Señor, ayúdanos, Padre, a despojarnos del viejo hombre con sus hechos. Escudriña y ve ese camino de perversidad en nosotros, camino oculto de perversidad. Guíanos por el camino eterno, Señor. No queremos desperdiciar nuestra vida, vivir entretenidos en la vanidad. No, Señor. Glorifica tu nombre, Padre. Hazlo por ti, Señor, por tu gloria, para preparar un pueblo bien dispuesto, que publique con júbilo tus alabanzas, que testifique de ti, que proclame tu grandeza y que te dé a conocer, Señor. Levántate tú, Señor. Levántate, Señor. Nosotros queremos levantarnos.
Señor, levantarnos. Si tú te levantas, nosotros nos levantamos. Nosotros, porque tú ya estás dando la palabra, porque tú ya estás dando la instrucción para preparar a tu pueblo, Señor. Tú ya te has levantado dándonos tu palabra. Ahora que nos levantemos nosotros, Señor, y resplandezcamos, porque ya la luz ha venido, porque ya la gloria de Jehová ha llenado nuestros corazones, porque la gloria de Jehová nos ha libertado, porque la gloria de Jehová se ha manifestado sobre nuestras vidas, Señor. Oh, llénanos de tu poder, de tu gracia, de tu sabiduría. Sea tu Espíritu Santo llenándonos, Padre. Sopla de tu Espíritu, Dios mío. Activa tu poder en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Sea para la alabanza de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Gloria a Dios. Nos saludamos y despedimos en el nombre de Jesús.